Ha pasado el tiempo, la cosa que tanto preocupa a Charlie iba cediendo poco a poco. Dejaba que otros intenten hacer cosas buenas por los demás y se ponía a ver cómo iban las cosas en la Tierra, ver que Gohan había crecido. Le digo cierta nostalgia, cuando pasaba por la Tierra con ellos, o cuando estuvo en Namek, cuidando a ese niño ya convertido en un adolescente, pero instintivamente se podía tipo maternal con él y algo molesta de las chicas que le rodearon, pensando en las peores cosas de cada una, pero no quería actuar así. Después de todo, eso es ya asunto de la verdadera madre. Pasado el tiempo, y vería como Gohan se disfraza en un tipo de superhéroe para defender a la ciudad de los villanos. Y sí, dio algo de pena ajena, pero ¿qué se podía hacer? Sospecha que es para ocultar su identidad y no ser acaparado por la gente, y se sigue molestando bastante que ese hombre de afro, Mr. Santan, se quedará toda la gloria, pero después de pensarlo mejor en ese tiempo, era lo mejor, no tendrían paz. Pero cuando se supo del encuentro de Videl con Gohan, ciertas alertas vinieron en su mente, pensando en tantas cosas mal pensadas, que no dudaría ir y hacerles luego de años una visita. Buggy no pudo negar esto. Después de todo, no se conoce a dónde puede llegar dos adolescentes en una etapa bastante curiosa de la vida, y si se preguntan de los padres de Charlie, la verdad, ya les daba casi lo mismo, ya que estaban al pendiente, ya que según las fechas, muy pronto iba a suceder, y querían tener todo listos para cuando llegara su despertar. Mientras tanto, con ellas, al fin visitan la familia formada de Goku. Ellos aparecen justo al lado de Gohan y Goten que hacían ejercicio, y ver a las dos sorprendió al pequeño que no entendía quiénes eran. Buggy y Charlie conocen a Goten pero por la distancia, y se presentan con educación y solo dicen que vinieron a darles una visita, cosa que no era cierto, sino que dudaban de la joven Videl, que no tenga malas intenciones, y curiosamente, Milk tenía las mismas ideas. Cuando llegaron a la casa, ella misma dijo esas cosas, cuando en realidad era para entrenar para el torneo. Acá la madre sobreprotectora era la misma madre, y los demás estaban de espectadores a tal escena que dio pena ajena. Pero cuando dijo del torneo, Milk se alteró, pensando que en el momento de su pelea, ellos dos se iban a casar, lo que alteró al dueto de chicas y a Gohan alterado. Pero acá Videl pregunta el por qué, y Goten cuenta cómo se comprometieron ellos dos, lo que dio a que pensar de cómo era Goku en su juventud a estas dos chicas. Ya sabiendo de esto, entendemos que las intenciones de Videl no eran como se pensaba, pero quién sabe, algo más puede surgir en todo esto, y deciden, fingiendo que también querían entrenar con ellos para volverse fuerte y todo eso. Gohan pensaba que en el infierno estaba Freezer y los otros malos y piensa que era por eso de querer entrenar, y bueno, a las fuerzas podemos decir que por fin tendríamos un entrenamiento con el grupo, pero la verdad no era mucho, era entrenar a Videl en la habilidad del vuelo. Gohan le enseñó el ki, a su manera, pero con la curiosa mirada de Videl, levantó unas miradas de duda de Charlie, que dio a que pensar, pero bueno, son ideas, no hechos. Videl sí era curiosa por esto, era nuevo para ella, no para ellos que conocían esto del ki y de su uso. El tiempo ha pasado, incluso Gohan dijo cosas, y dio un momento que parecía que lo decía por interés por Videl sobre su cabello. Pero era por otra cosa, y bueno, al final, ella decide cortar su pelo y aceptar la idea de Gohan, lo que dio a que pensar. Porque bueno, aún no entiende cómo piensan las mujeres en esa línea de tiempo. Tanto Charlie y Buggy se quedaron un buen tiempo en lo de Milk para hablar de cosas. Y como Goku seguía entrenando y mejorando, contando todo lo que sucedió en estos largos años, llegado el momento. Ella también responde que Goku volvería por un día a este torneo. Y por eso el interés de casi unos cuantos en volver a esto, ver a más personas conocidas era de interés para ellas. Pero cuando llegamos a ese evento, notaríamos muchos cambios, como la sorpresa ver al androide 18 con una hija, y casado sobre todo con Krillin. Las sorpresas siguen aún en aumento, cuando notan a Vegeta con el pequeño Trunks. Aún no se confían del todo de su cambio, pero ya no querían broncas con ellos, porque ya pasaron casi años desde que se conocieron en situaciones algo malas. Pero cuando piensa en eso, Buggy tenía una mirada en el torneo, cuando se supo que Mr. Satan estaría, cierta mirada de enojo de Charlie y Buggy era bastante presentes y no dudarían darle una paliza por ser ese supuesto campeón de la Tierra en el torneo.
Aún sí, eso no debería importar a ellas. Ya después de tantos eventos. Al fin Goku llegaría escoltado por Urana y Baba. Encuentros y alegrías ocupó tanto amigos como miembros familiares. Después de esto, seguiría la historia como tal, más los agregados. El torneo comenzó, llegando casi a los preliminares, con los combates de los humanos más fuertes. Buggy y Charlie compitieron. Buggy después del entrenamiento de Gohan y Goten, aunque no fue mucho porque Videl estaba. Su poder de pelea aumentó bastante. Pero no superando ya unas 30.000 unidades, sumando ahora la llegada de los supremos Kaiosamas, que dio un repelús, que ya que los conoce, como al mismo tiempo Piccolo, por el lado de Kamisama, saber de ellos ya indicaba algo malo. Cuando dejaron el combate, Charlie y Goku preguntaron lo que sucede, y si era por esos dos, pero ambos en sincronía. Dicen que en su vida o por la de sus madres. No dijeran o hagan algo malo, esa actitud dejó pensativo a todos los luchadores, y con este presentimiento, Buggy piensa y recuerda una historia sobre cómo los supremos Kaiosamas nunca se atreverían a meterse en estos terrenos si no era necesario, lo que indicaba sus sospechas. Buggy pide a Charlie abandonar el torneo, aun si ella todavía estaba en la competencia, pero Buggy a horrores pide que se vayan. Ella solo accede por ella, y pide a todos perdón porque no estaría con ellos. Cuando eso sucede, al llegar al infierno, parece que todos estaban en pleno movimiento. Muchos activos del ejército de los anillos infernales estaban preparando algo, equipos y tecnología demoníaca desconocido para ellos. La ciudad parecía un campo de batalla a nada de comenzar, y cuando al fin dan aparición los padres de Charlie, deciden hablar. Mientras ellos hablan, los eventos en la Tierra, el daño de Videl, el cómo esos secuaces drenaron la energía super de Gohan. Ya pasaron, todo el mundo estaba de cabeza, pero ya acá, eso no importó para los presentes. Cuando Lilith cuenta al fin esto, los del hotel, a todos los miembros que se encontraban presentes, Lilith contó todo. La historia de este Bu. Y el infierno que en el mismo universo cuando esta amenaza estaba libre, negando la realidad, pero los soldados de Freezer, unos pocos, sabían de eso, dicen. Unos que el padre del Freezer contó siempre que nunca debería meterse con Bills y un tal Bu. Entonces, dicen que era entonces. Por eso. Por lo que nunca se debería meter con ellos. ¿Bills? Preguntó Charlie como Buggy. Ese era el dios destructor. Que también ya se ha dormido, pero Bu era una excepción. Aún tienen miedo de lo que pueda pasar, y estaba claro que aun si estos guerreros luchan juntos, estaba predicho que el infierno sería el próximo blanco de su destrucción. Charlie niega lo que dice su madre, pero luego llegaría Stolas, aclarando las palabras de la reina del infierno, acompañado de su hija Octavia. Ver a Stolas solo dio un mal augurio. El tiempo pasaría sin que se den cuenta. En la Tierra, ya por fin, el evento ocurrió. El despertar de Bu. Pero no el que conocen, sino la versión que tiene al absorber a un cierto supremo Kaiosama. Pero cuando vieron esto por las televisoras infernales, y ver cómo hizo casi pedazos a Gohan y a ese supremo, sabían que no era broma, era él, aún con ese aspecto amistosos que tiene. Todo el mundo se preparó. Lilith pide a Charlie y a todos los que pueda, en refugiarse en un lugar seguro, lejos de toda presencia viva, en un punto desconocido del universo. Gracias a consejos de Stolas en uno de sus viajes, Charlie no quería hacer esto, pero Lilith no podía negar que su tiempo ya estaba llegando a su fin, y sabía que algún día, Charlie tomaría ese rol. Ella no quería irse. Preguntó por papá, pero él ahora mismo estaba preparando las alternativas. Una posibilidad de victoria, conoció técnicas, y tenía el plan de usar una que conoció muy en el pasado, el Mafuba. Practicó con alguno de sus esbirros, perfeccionándolo, más o menos lo que cuento. Es lo que también Lilith cuenta de lo que hace ahora. Charlie y Buggy reúnen a todos en el hotel para esta evacuación, sumando conocidos y algunos amigos. Lilith dio las coordenadas en donde deberían ir. Era un mundo, uno vacío, pero curioso. Estaba muy cerca del planeta nuevo de los Namekianos. Sorprendida, Charlie llama a todos, y Octavia estaba con ellos. Ella se despidió y tomó el grimorio de su padre, antes de darse un fuerte abrazo. Y Buggy cerró el portal, aun si Charlie pedía que no lo haga. Ya acá
Estaban incomunicados. Casi un tiempo. A la espera de algún cambio. Pero no podían estar ahí para siempre. ¿Verdad? Charlie, influenciado por el impulso de hacer una diferencia, estaría con los guerreros de la Tierra, y ya en el punto. Cuando Goku contaría el posible fallecimiento de Gohan, llegó justo para escuchar eso, y negar la realidad. Todos los conocidos, casi todos, estaban negando la noticia. Charlie quedó igual de afectada como fue de Milk. Casi se desmaya por la impresión. Lloró en silencio por dejar la vida de Gohan a su final. Pero bueno, Charlie pide a todos que tomen atención a este dato. Debu y Sise sabían de esto. Pedían perdón, pero luego de contar todo esto, sabían que era obvio. Que no podían hacer nada, pero confiaron en Goten y Trunks como los últimos capaces de hacerles frente. Pero Goku pide a Charlie y Baguhie que se vayan. Eso hizo dudar a las dos el por qué. ¿Por qué Lucifer hablar con ellos? Y dice que cuando el infierno desaparezca, ella sería la nueva receptor de ese nuevo infierno. Para que esas almas malignas no escapen y provoquen estragos, recuperando sus formas en la Tierra o en otros planetas. Mientras exista Charlie, ellos no serán de todo libres. Eso sorprendió a la princesa. Y pregunta, ¿cómo haría eso? Se dijo Charlie. Goku no tiene respuesta, solo dijo lo que ese señor le contó. Por medio de comunicaciones por telepatía. El tiempo pasa, los eventos de la historia oficial han pasado, incluso sorprendiendo a todos. De que Mr. Satan logrará casi redimir a este Gu en ser alguien bueno, negando a las dos que este logrará lo imposible, pero ya de acá conocemos la cruda realidad de la gente. No todos son buenos, y por este punto, Charlie perdió la poca fe de la redención al provocar tal tontería. Y sumando lo que muy pronto pasara, este fue el punto que afectó su moral, cuando por su culpa sucedió todo, el surgir del Buu malvado y como este consumió a este Buu, que era bueno. Ya de acá gritó Picoro que saque a Charlie de aquí, antes de que él los descubra. Baguhie no dudó y sacó a Charlie del camino, llegando por error al planeta nuevo de los Namekianos. Ahí sin querer contó lo que sucede, y todo comenzó a suceder. La desaparición de casi la especie humana. Podían notarlo a un años luz de distancia. Charlie grita a Baguhie que abra el portal, pero Baguhie fue estricta, no le hizo caso. Todo terminó en silencio. Ya la humanidad estaba casi extinta. Y no sabían qué más podía pasar. No estuvieron al tanto de todos los eventos. Pero ya podemos poner acá que por fin llegaría el evento. El Buu que derrotó a todos los guerreros Z. Incluso la fusión de Gotenks. Luego aún con la mejora de Gohan con los Supremos. Los otros eventos. Absorbe a cada uno de los personajes fuertes. El regreso de Goku a la vida. La fusión, al liberar a esas personas en Super Buu. Todo eso. Pero ya por fin. El evento principal. Cuando luego sienten la destrucción de la Tierra. Cuando sintieron eso. Incluso los Namekianos. Ojos en blanco. Ocupó en Charlie, pensando que todo se había perdido. Este era el Buu original, que había causado tal destrucción. Este iría en planeta a planeta, y justo en este punto, iría al lugar de donde estaban los guerreros. Pero no, fue directo al infierno, llamado por las numerosas presencias. Sigue siendo un misterio cómo pudo ir a estos dos lugares, pero sospecha que su rápido aprendizaje y su cualidad única era capaz de notarlo todo. Una gran batalla comenzó en el infierno, pero nadie estaba a la par, casi a nada. Lucifer actuó rápido, intentando atrapar a Buu en un recipiente, pero este fue veloz, y de un tajo acabó con todo. El mismo infierno, en un abrir y cerrar de ojos. En este punto, Charlie lo sintió, como si algo faltaba, y como ahora se sentía más fuerte. Ahora Charlie retenía en ella la capacidad de su padre y absorbido de la nada su fuerza y memorias de golpe como agujas afiladas incrustadas de todo dato de los anillos, castigos y formas que Lucifer tenía en su poder y mente. Y todo lo que representa. Como heredara del mismo infierno, la predicción fue cumplida como se esperaba. No había forma de saber qué más pasaría, cuando notarían que al fin hubo silencio. Tiempo después, llegarían los supremos Kaiosamas al planeta Namek para contar lo sucedido, revelando la existencia de los guerreros Goku y Vegeta. Pero Charlie seguía inmóvil, negando lo que sucedió. Repite, lo siguen en voz baja. Por culpa de ellos. Por culpa de ellos.
repetidas veces por la bronca que solo ellos dos iniciaron el verdadero final de su mundo que conoció y vivió. Buggy estaba escuchando todo. De estos recién llegados, tomando los planes a seguir en adelante, recuperar la Tierra y otros planetas y revivir a todos los que Buu eliminó. Se esperaba. Incluso que trajera a los que destruyó Buu en el infierno, pero no fue el caso, al final. Sabía que no había forma de traer algo no nacido entre los vivos. Cuando por fin escucho las súplicas de Goku para hacer la Genkidama. Al fin Charlie reacciona y colabora. Y de no ser de nuevo por Mr. Satan, las cosas serían diferentes. Cuando por fin se supo de la muerte de ese villano por Mr. Satan a gritos, Charlie y Buggy deciden ir directo a ellos. Pero ver a ese Buu gordo los espantó. Pero, Mr. Satan aclara que era bueno, no había eliminarlo. Charlie solo agradece que hayan logrado todo. Pero ya de acá, era lo último que se sabría de Charlie. Ya que le tocaba este rol, volver a reconstruir el infierno desde cero. Y restaurar el orden antes de que esas almas malignas escapen. Pero pregunta. ¿Cómo irían a manejar a ese Buu malvado? Goku dice que no se preocupe. Ya encontró la manera. Esas fueron sus palabras finales para este relato. Cuando por fin hubo un terreno visible en el infierno. Las almas malignas al fin regresan a ese terreno. Ahora con una Charlie más fría y seria. De la que solía ser. Regreso a los que logró salvar en el hotel. Ahora un pequeño castillo a su diferencia ocupa en ese terreno. Uno representado. De su nuevo dominio en el infierno. Tomando los roles. Que debe ahora en adelante seguir. Siempre atenta al futuro. Gracias a Octavia que comienza a tomar ese rol. También su rol en este nuevo infierno en otros eventos. Cuando llegara los nuevos Sims a este infierno, al final no hubo redención alguna para esta chica y seguidores actuales. Solo le quedó pensar. ¿Qué cosas debería hacer en adelante? Nunca estuvo sola. Siempre estaría acompañada por sus amigos y conocidos. Pero ya, nunca más se hablaría de que redimiría las almas malignas. Después de ese golpe visto entre los vivos, y como dos simples humanos provocaron el fin del infierno original que años existió por la mano de su padre. Y ahora, ya no está. Aún así, perdonaría un poco los que no hicieron un mal en la vida, sino cometer pequeños errores. Pero los que se hiciera un mal, aún peor. Y aún sin ser poderosos como fue de Freezer o Cell, créanme que los infiernos personales creados por Charlie serían aún peores que los manejados por el mismo Lucifer. He aquí cómo termina la historia. Esta teoría. Y como luego de tiempo, una Charlie cambió para siempre. A una que puede dar el mismo miedo que el mismo demonio que gobernó y murió por un futuro que no había en este lugar. Lleno de oscuridad y ahora solo eran infiernos. Igual o peor, siempre, dependiendo del punto de vista de cada uno.